días a todos y buenas tardes cuando lo escuchéis, porque tengo como cápsula formativa, cada uno lo escuchará cuando pueda. Bueno, pues tal y como ha comentado Albert, el pasado 7 de mayo hicimos una conferencia en relación a los procedimientos de desahucio en la que analizamos los diferentes supuestos para la recuperación de la posesión de una finca, teniendo en cuenta tanto los mecanismos de cada una de las partes del proceso, ya sea la petición de recuperación de la posesión de la finca por parte del propietario, como la oposición por parte del ocupante a esa petición, como de las 3 fases de este tipo de procedimientos. La primera fase, que hace referencia a la declaración de la ocupación como ilegal de esa finca. La segunda fase, que hace referencia a la ejecución de esa finca, que concluye con una diligencia designando fecha y hora del lanzamiento. Y la tercera y fundamental para la eficacia de esa medida, que es la diligencia de entrega de la posesión de la finca, dando cumplimiento a ese lanzamiento previamente previsto. Tal y como ha comentado Albert, pues por problemas de estricto directo no se pudo grabar esa conferencia, por lo que para mí es nuevamente un placer y un orgullo volver a analizar con todas y todos vosotros esta problemática de gran trascendencia social, como es la ocupación ilegal de viviendas, por cuanto esta problemática social excede del ámbito de las propias partes implicadas, al traer consigo otros problemas sociales, tales como desórdenes públicos, problemas de convivencia, tanto con los vecinos como con la propia comunidad de propietarios, mafias organizadas para la ocupación de viviendas ajenas, que se aprovechan de la desgracia ajena y de la lentitud de la justicia para lucrarse económicamente. Hemos sido conscientes aquí en Mataró de esta problemática. La excesiva burocracia de los procedimientos administrativos, así como la falta de vivienda social, hace que para personas especialmente vulnerables sea mucho más fácil ocupar ilegalmente una vivienda que ir a los procedimientos administrativos normales, lo que junto con el exceso de duración de un procedimiento para el lanzamiento de más de 2 años hace que esa viabilidad, esas personas sean víctimas de estas mafias para lucrarse ellos. También hemos visto la aparición de empresas desocupadoras que lo que hacen es pretender suplir esas carencias de la justicia, y todo eso hace que esa problemática exceda de todo el ámbito interpartes. Antes de dar inicio a la ponencia nuevamente, en la misma, me tenéis que permitir volver a felicitar al grupo de abogados jóvenes de Mataró, encabezado con Albert Estrada, su presidente, Toni Franquet y el resto de miembros del comité y toda la abogacía joven de Mataró, porque durante este confinamiento han organizado una serie de conferencias importantísimas de forma gratuita, y digo importantísimas porque hacen referencia a que la abogacía joven, en concreto la de Mataró, con el apoyo del Joves Abogats de Cataluña y con la Confederación de la Abogacía Española, que es la CEAG, pone de manifiesto 2 circunstancias fundamentales por parte de esta abogacía, ¿no? Por un lado, la importancia que para la abogacía joven tiene la formación continuada en el ejercicio de la profesión. Para mí, y no me cansaré de repetirlo, lo hice como decano, lo hago como abogado y lo haré siempre como compañero de todos vosotras, que para mí la profesión de la abogacía se basa fundamentalmente en 2 aspectos, en 2 pilares. Por un lado, la deontología y por otro lado, la formación. Hemos de ser conscientes que ser abogado no es ningún privilegio, que el privilegio lo comporta el poder defender los derechos de los ciudadanos, que son nuestros clientes, y que para que esa defensa sea eficaz, y entendiendo por eficaz no garantizarles ganar un juicio, porque el abogado que dice que el juicio está ganado no sabe o te miente, sino garantizarles la mejor defensa posible para sus circunstancias, pues para esa defensa eficaz es necesaria tener una adecuada formación. Adecuada formación que conlleva necesaria y obligatoriamente, más allá de lo que puedan decir las disposiciones legales, sea la ley de asistencia jurídica gratuita, sea cualquier orden o decreto que pueda salir, más allá de todo eso, hace necesario de forma obligatoria esa formación continuada. Y más en momentos como los actuales, que lo que vale para hoy no vale para mañana, y lo que hace es que nosotros, los abogados y las abogadas, tengamos que exprimir nuestros conocimientos para conseguir en cada procedimiento, a las circunstancias concretas y al momento actual en que nos encontramos, intentar que esos tribunales nos den la razón. Y aquí va una avanzadilla al que será el último punto de esta ponencia, que hace referencia a la oposición temeraria. Una oposición, al igual que una demanda, nunca podrá ser considerada manifiestamente temeraria, a menos a mi juicio, si la misma se adecúa al procedimiento en cuestión. No es lo mismo un desahucio por falta de pago que una oposición a un desahucio por expiración del plazo contractual. Y a la fase del procedimiento que nos encontramos, no es lo mismo oponerse al lanzamiento en fase de ejecución que oponerse a la petición de la declaración de esa ocupación como ilegal. Y por otro lado, también quiero recalcar que pone de manifiesto la implicación de la abogacía joven en los problemas de la sociedad. Dicho esto y sentada esta felicitación, que para mí es fundamental,
pasamos ya a cómo será el desarrollo de la ponencia. Vamos a intentar que la duración sea aproximadamente la misma que la que fue la del 7 de mayo, aproximadamente 1 hora, y para ello voy a hacer, igual que soy siempre, que fue la otra vez, claro y directo, haciendo referencia a las disposiciones legales, teniendo en cuenta que todos las tenéis en vuestro despacho al abasto, por tanto no vamos a repetir constantemente artículos ni sentencias, sino únicamente haremos referencia a 4 o 5 disposiciones, el resto toda queda aquí, y lo haremos en base a 13 apartados. En el primer apartado lo que haremos será explicar qué se entiende por ocupación ilegal y cuáles son las acciones a instar para la recuperación de la posesión de la finca. En segundo lugar, haremos referencia a una visión genérica de los distintos procedimientos para instar la recuperación de la posesión de la finca. Del tercero al séptimo, analizaremos de forma individualizada cada uno de los procedimientos civiles, sean verbales u ordinarios, que podemos utilizar. En octavo lugar, veremos qué regula y cómo afecta los procedimientos para recuperar la posesión de la finca la Ley 1/2013 de 14 de abril. Del noveno al 12º lugar, haremos lo mismo con, en primer lugar, las leyes de la Generalitat de Cataluña 24 del 2015, 4 del 2016 y el Real Decreto Ley 19 del 2019, y así como con 3 reales decretos leyes dictados por el Gobierno a consecuencia del COVID-19, como son el Real Decreto Ley 11 del 2020, de 31 de marzo, el Real Decreto Ley 15 del 2020, de 22 de abril, y el Real Decreto Ley 16 del 2020, de 28 de abril. Y para finalizar, analizaremos lo que hace referencia a qué se entiende por una oposición manifiestamente temeraria y la incidencia en materia de costas con una especial referencia a la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Sentado lo anterior, pasamos al primer apartado, que es qué se entiende por ocupación ilegal. Ocupa es todo aquel persona física, que es la que tendrá la legitimación pasiva en los diferentes procedimientos, que ocupa en un momento determinado una finca, vivienda, local o solar ajena, es decir, que pertenece la propiedad a otra persona, sea física o jurídica, que es la que tendrá la legitimación activa en ese tipo de procedimientos. Y la ocupa ilegalmente, ya sea sin título previo para ocupar esa finca o con un título previo que se haya extinguido por el motivo que sea una vez se ha realizado ese título previo. Por tanto, ocupa no son solo aquellos que utilizan una finca ajena sin título previo, conocido como el ocupa, sino también todos aquellos que, habiendo tenido un título previo que autorizaba dicha ocupación, se niegan a desalojar la finca pese a la extinción de dicho título. Así tenemos, en primer lugar, los arrendatarios. Los contratos de arrendamiento de la finca lo pueden ser de vivienda o de uso distinto a vivienda y pueden estar o no regulados en la Ley de Arrendamientos Urbanos. El artículo 5 de la LAU establece cuáles son los contratos excluidos del ámbito de la LAU y el artículo 2 nos hace referencia a los arrendamientos de vivienda como aquellas fincas arrendadas para el destino principal de la vivienda o habitual de la persona que lo ocupa junto con sus anejos, y el artículo 3 hace referencia a lo que se entiende por arrendamientos de uso distinto de vivienda. Pues bien, esté regulado o no por la LAU, todos ellos que tienen el mismo procedimiento para instar la recuperación de la posesión de esa finca, procedimiento verbal o procedimiento ordinario, en función de cuál sea el motivo por el que el actor interpone la demanda: falta de pago de la renta, fin de plazo del contrato, incumplimiento contractual o cualquier otro que iremos viendo a lo largo de la ponencia. Y sea el motivo de la demanda el que sea, es el que nos indicará los motivos de oposición a esta demanda. En segundo lugar, tenemos los precaristas. El precarista es la mera liberalidad del propietario, sin recibir ni renta ni merced de ningún tipo. El pago de los suministros y los gastos de la vivienda no se consideran renta ni merced, la que da derecho a la ocupación, y será esa mera liberalidad la que pondrá fin a esa ocupación. Tenemos también el comodato, que en este caso la propiedad da consentimiento para ocupar una determinada vivienda debido a una razón determinada. Por ejemplo, dejo la vivienda a mi hijo para que constituya su vivienda familiar. Cuando se extingue esta circunstancia, el divorcio de ese matrimonio, se da la extinción de esa ocupación de la vivienda previamente consentida. Tenemos también, en cuarto lugar, los ejecutados por impago de los préstamos hipotecarios. El propietario de un determinado bien inmueble, que cuando no puede pagar el préstamo hipotecario que recae sobre el mismo, da igual que sea un préstamo hipotecario para adquisición de la vivienda, un préstamo hipotecario para otra finalidad distinta, da igual que sea el deudor hipotecario como un hipotecante no deudor, da igual. La diferencia no la tendremos en el procedimiento para que el adjudicatario de la finca recupere la posesión, sino que veremos que hay diferencias para la entrega de esa posesión efectiva en función si es
préstamo hipotecario para adquisición de vivienda habitual en determinados supuestos de personas especialmente vulnerables. Esa será la única diferencia. En el resto de procedimientos será el mismo para instar esa recuperación de la posesión. Y en quinto y último lugar también analizaremos, aquí sí, los ocupas, que son aquellos que no tienen ningún título previo. Tal y como hemos dicho al principio, la causa que motive la petición de la recuperación de la posesión de la vivienda será la que marque tanto el procedimiento a seguir, verbal u ordinario, como los motivos de oposición por parte de este ocupante. Sentado lo anterior, lo primero que tendremos que hacer es explicar a nuestros clientes, sean propietarios u ocupantes, en función de quién contrate nuestros servicios, que por mucho que el ocupante incumpla la ley, sea en la forma que sea, por haber introducido de forma ilegal con la patada en la puerta, por no pagarle el alquiler, por el motivo que sea, tiene que ser un juez el que declare, en primer lugar, que la ocupación es ilegal, lo que significa que el ocupante podrá oponerse a esa demanda. Tendremos que decirle que una vez se afirme la resolución que declare la ocupación ilegal, lo que significa que también cabe recurso contra esa primera resolución de primera instancia, implica segunda instancia, más gastos, más tiempo para intentar recuperar esa posesión, tendremos que decirle que se tendrá que señalar un día y hora para el lanzamiento, caso de que el ocupante no lo abandone de forma voluntaria. Previa demanda de ejecución, otro procedimiento en el cual el ocupante también podrá instar motivos de oposición. Y en tercer lugar, tendremos que decirle que si no nos hacen entrega de la posesión de la finca de forma voluntaria, tendremos que estar a la diligencia de entrega de posesión efectuada por la comisión judicial en el día y hora señalada. Esa comisión judicial tendrá que levantar al efecto la correspondiente acta de entrega de la posesión, haciendo constar en ese acta la pérdida de la propiedad de todos los objetos que se encuentren en el interior de la finca, así como, si es el caso, la existencia de daños de la finca. En relación a la entrega de la posesión, también podremos oponernos en función de la situación concreta del caso para retrasar esa entrega de la posesión, tal y como establecen los artículos 703 y 704 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Decir también que en cuanto a la reclamación por daños y perjuicios, que cuando recuperemos la vivienda después de esa ocupación ilegal, es un procedimiento a seguir de forma independiente en función de la cuantía contra ese ocupante que nos ha dejado la finca en mal estado. Por tanto, tendremos que acudir al procedimiento verbal o al procedimiento ordinario. También podremos no hacer la entrega de la fianza en base a esos daños y tendrá que ser el ocupante, en caso de que haga un contrato de arrendamiento, el que inste la petición de esta fianza. Decir que el artículo 703 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su apartado segundo, establece un supuesto específico que si en el momento de la entrega de la posesión el ocupante dice que existen bienes que no se pueden quitar porque están unidos a la finca y quiere recuperar el valor de esos bienes, cosa que en los contratos de arrendamiento ya se establece que lo perderá todo, pero si llegado ese momento no estuviera establecido este supuesto concreto, el ocupante podrá intentar retrasar esta entrega de la posesión instando la valoración de esas obras o de esas cosas que están en la finca y se tendrá que tramitar conforme al 712 de la LEC. Dar traslado al propietario para que en el plazo de 5 días se pueda oponer a esta petición y con la correspondiente vistilla poder proceder a la valoración y entrega efectiva de la posesión. Decir que esta petición no tiene por qué llevar aparejada la interrupción de la entrega de la posesión, pero es un nuevo mecanismo o un mecanismo a más de estos que el ocupante puede intentar instar a última hora para retrasar un poquito más esa entrega de la posesión. Repito, hace referencia en el artículo 703.2 de la ley que nos remite al artículo 712 y siguientes en cuanto al procedimiento de este punto especial. Bien, el hecho de que tanto la declaración de la legalidad de la ocupación como la entrega de la posesión de su legítimo titular deba ser efectuada por los tribunales de justicia es algo que en la teoría es bueno, por cuanto es la garantía para el ocupante, no para la propiedad, tal y como veremos después, que se constituye como pilar fundamental del Estado de Derecho, para evitar abusos de derecho y fraudes de ley por parte de la propiedad. Pero en la práctica, la gran diferencia entre la teoría y la práctica la conocemos bien los abogados en función que hemos de explicar esto a nuestro cliente, si es el propietario o es el ocupante, se constituye en el principal problema para dar solución efectiva y eficaz. Porque lo que quiere el propietario es recuperar ya esa posesión de la finca. No quiere una demanda que va a ganar de aquí 2 años, quiere recuperar la posesión ya. Al propietario, ese es el problema que afecta. Repito, al ocupante no, porque el retraso en esa entrega de la posesión es lo que le da ventajas a ese ocupante en contra de la propiedad.
¿Por qué este problema en la práctica? Para mí son muchas las razones, pero voy a exponer tres razones fundamentales. La primera, la existencia de un exceso de protección al ocupante. La segunda, la existencia de una gran inseguridad jurídica. La tercera, la existencia de un gran problema de lentitud en la justicia. Perdón. En primer lugar, y en cuanto al exceso de protección al ocupante, tanto la normativa procesal sustantiva como la interpretación que de esta hacen los tribunales es excesivamente garantista con los derechos del ocupante, con el consiguiente perjuicio para el propietario. Ejemplos hay muchos, voy a nombrar 5 de ellos. En primer lugar, aunque esta ponencia hace referencia solamente a los procedimientos civiles, no podemos dejar de nombrar las grandes dificultades con que nos encontramos las abogadas y los abogados en la práctica para incardinar la ocupación ilegal sin título previo en el delito leve de usurpación del artículo 245 del Código Penal. No confundir con el delito de allanamiento de morada de los artículos 202 y 203, el primero en relación a la vivienda y el segundo en relación al domicilio profesional. ¿Y qué nos dice el artículo 245 del Código Penal? Dice que el que ocupara sin autorización debida un inmueble, vivienda o edificio ajeno que no constituya morada o se mantuviera en ellas en contra de la voluntad de su titular, incurre en este tipo de delito. Por tanto, ¿sería fácil un procedimiento de delito rápido, vista, lanzamiento, etcétera? No. ¿Y por qué no? Porque los tribunales requieren, en primer lugar, una denuncia inmediata. ¿Qué es una denuncia inmediata? ¿24 horas, 48 horas, 72 horas? ¿Cuándo me doy cuenta yo de esta ocupación? No lo sé. Al momento, si es allanamiento de morada, lo sé al momento. Pero si es la segunda residencia, si es una vivienda que yo tengo para pendiente de alquilar, no tengo que saberlo al momento. Primer problema importante. Segundo, nos requieren de un requerimiento previo al ocupante de desalojo, lo que provoca en la práctica un requerimiento previo, una fase de instrucción posterior, con lo cual ya está evitando ese delito rápido, ese enjuiciamiento rápido de un día por otro, sino que vamos a una fase de instrucción que tendremos que identificar de forma clara quiénes son esos ocupantes en todo momento, tanto en la fase de instrucción como luego en la condena penal, como luego en el futuro lanzamiento. Pero es que además requieren sentencias muchísimas, pongo 2, una de la Audiencia Provincial de Barcelona de 16 de noviembre del 2003 y una del Tribunal Supremo de 25 de noviembre del 2003, que establecen que solamente se podrá utilizar cuando la finca ocupada ilegalmente sea ocupada de forma efectiva por el propietario, lo que en muchos casos nos va a llevar que después de 2 años tengamos que ir a la vía civil. Y todo eso en la práctica, al menos a mí, me hace que cuando me encuentro con ese tipo de ocupaciones ilegales, aconseja a mi cliente ir directamente a la vía civil, que más tarde o más pronto al final te acaban dando la razón, que antes ir a un procedimiento penal y a los 2 años iniciar ese procedimiento civil con ese retraso o esa merma procesal en los plazos añadida. Otro ejemplo, todos sabemos que para obtener la recuperación de la posesión de la finca en caso de un precario, que es la mera liberalidad del propietario, el tiempo es de al menos 18 meses. Primera instancia, segunda instancia, que se puede presentar recursos sin ningún tipo de garantía económica, sin ningún depósito por parte del ocupante, ejecución y lanzamiento. ¿Por qué motivo no se aplican las medidas cautelares que establece el artículo 731 de la LEC? Es muy sencillo. Se van los 2 requisitos, tenemos la apariencia de buen derecho, tenemos un perjuicio, un riesgo en mora por ese retraso, no se aplican. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que durante el procedimiento el propietario no tenga razón y haya un título que no existe físicamente y tengamos que indemnizar al ocupante ilegal. ¿Pues lo indemnizamos? ¿Hay una caución que presentar? Pues se pone la caución y en ese supuesto se indemniza. Lo mismo sucede con las ejecuciones provisionales. Los jueces no están acordando lanzamiento definitivo hasta que no hay resolución firme, lo que implica retrasos en los procedimientos en primera y segunda instancia. Otro ejemplo, también decimos, pero ¿por qué no instas tú como actor o como propietario estas medidas cautelares o esta ejecución provisional? Mucho cuidado, porque si la presento y me la desestiman, además tendré que pagar las costas. Le voy a decir a mi cliente propietario que además tendrá que pagar al abogado contrario por una medida que en el 90%, 95%, 99% de los casos los tribunales no conceden. No es viable. Se tendría que aplicar tanto las medidas cautelares, como la ejecución provisional. Otro ejemplo que decíamos, si los motivos de oposición al desahucio por falta de pago vienen tasados por el artículo 444.1 de la LEC, que nos establece que el único motivo de oposición es el pago, ¿por qué motivo se designa un abogado de oficio para este tipo de procedimientos? Porque para acreditar que he pagado no me hace falta nadie, solamente llevar el recibo de pago.
Pues bien, aquí tenemos que tener en cuenta dos situaciones. El derecho de tutela judicial efectiva comporta que los abogados tengamos que defender esto. Seamos listos. En estos motivos de oposición, lo veremos después, no podemos decir que mi cliente no puede pagar porque no tiene dinero. No, porque eso será un motivo de oposición a la ejecución. Tendremos que oponernos diciendo, mi cliente ha pagado en mano y en el interrogatorio de parte que no consta acreditado. Es una oposición que a lo mejor no se acredita, pero que puede ser cierta. Mi cliente puede haber pagado en mano y no tener ningún recibo. Si no lo puede acreditar, perder el juicio. Eso no es ninguna oposición temeraria. Seamos más, pensemos más. ¿Por qué no podemos solicitar la compensación de deudas? ¿Por qué no podemos alegar que mi cliente no paga porque tiene unas humedades que le ha provocado unos daños que no ha reparado el propietario siendo obligación de según contrato de arrendamiento? ¿Porque no me lo permite la LEC? ¿Cuántas cosas no permite la LEC que los tribunales luego dan la razón? Me van a denegar la razón, van a decir que no se puede compensar. Iré a la audiencia, me seguirán diciendo que no. Mucho cuidado en los arrendamientos, porque para la audiencia habrá que consignar las rentas debidas. Pero me van a decir que no, pero nunca, entiendo yo, podrá ser considerado como posición temeraria. Posición temeraria sería decir, mi cliente no puede pagar. Pues si no puede pagar, no se puede oponer. O póngase usted a la ejecución posteriormente. Otro ejemplo, ¿por qué motivo no se puede volver a regular que la fecha del lanzamiento sea cerrada? Cuando se modificó la ley de enjuiciamiento civil, se estableció que el día de lanzamiento era fecha y hora concreta. Estamos de acuerdo que es para dar una ventaja, una garantía, ¿sí?, a esa persona desocupada. Pero eso en la práctica conlleva problemas, porque sabiendo que es día y hora en el lanzamiento, se organizan determinadas asociaciones vecinales y no vecinales para impedir esos lanzamientos en la práctica, con los consiguientes problemas de retraso que hay en la entrega y además los problemas de convivencia y problemas de desórdenes públicos que se dan. Para mí no sería ninguna merma de derechos para el ocupante ilegal, después de la sentencia, que se le diga a partir del 20 de abril usted puede ser desahuciado en cualquier día y en cualquier hora. Usted sabe que hasta el 20 de abril tiene tiempo para desalojar la vivienda. Que sea el 20 de abril, perdón, que sea el 21 de abril o el 30 de abril o el 4 de mayo, a usted le da igual. Usted está en una prórroga. Usted está ilegal ya con sentencia firme y fecha de lanzamiento. ¿Qué más queremos? Evitaríamos muchas circunstancias de esos motivos o esas formas de prorrogar aún más esa posesión ilegal que veremos después como última fase. Dentro de las ilegales, perdón, de las legales también están las alegales, que haremos referencia. En último lugar, también quiero hacer mención, como quinto ejemplo, que la crisis económica y social que padece nuestra sociedad desde hace mucho tiempo ha puesto de relieve una realidad, que es la falta de vivienda social. Pero la dualidad entre el artículo 47 de la Constitución, que es derecho a vivienda digna, y el artículo 33, derecho a la propiedad, a mi modo de ver, está siendo resuelta por el legislador de forma incorrecta en muchos casos, tanto en la forma como en el fondo, tal y como veremos posteriormente, ya que se posiciona claramente en favor del ocupante y en contra del propietario, haciendo recaer en este las consecuencias de la falta de vivienda social ante la imposibilidad del Estado de cumplir con sus obligaciones. Ejemplos de estas leyes son los que veremos posteriormente. Hemos hecho mención, la Ley 1 del 2013 del 14 de abril, ley estatal y que solo afecta a viviendas habituales de personas vulnerables en procedimientos de ejecución hipotecaria. La Ley 24 del 2015, junto con la 4 del 2016 y el Real Decreto Ley 17 del 2019 de la Generalitat de Cataluña, que son de ámbito territorial de Cataluña y que solo afectan a viviendas habituales de personas vulnerables en procedimientos de ejecución hipotecaria y desahucios por falta de pago ante determinados propietarios. Son diferencias que veremos después al analizarlas. Veremos la eficacia práctica que tienen estas leyes. Veremos también el Real Decreto Ley 7 del 2019 de 1 de marzo, que lo que establece es una modificación fundamental en cuanto a los procedimientos a instar en materia arrendaticia. Hasta este Real Decreto Ley, el artículo 249.1.6 de la LEC establecía que todos los procedimientos que no fueran desahucio de falta de pago, expiración de plazo, ¿sí?, o el interdicto o el especial hipotecario, tenían que tramitarse por el procedimiento ordinario. Ahora no. Con la modificación de este artículo 249.1.6 de la LEC, todo procedimiento arrendaticio cuya cuantía sea no superior a 6.000 euros se tramita por el procedimiento verbal y no por el procedimiento ordinario. Más allá de la incidencia que tendrá en materia de ocupación, que veremos cuando tratemos el Real Decreto Ley 16 del 2020, decir, por ejemplo, que para instar la recuperación de la fianza de 2.000 euros, antiguamente, antes de esta modificación, tendríamos que acudir al procedimiento ordinario.
¿Sí? ¿Por qué? Porque era el procedimiento ordinario por materia. Actualmente, como la cuantía no excede los 6.000 euros, podemos acudir al procedimiento de juicio verbal. Tenemos también el Real Decreto Ley 11 del 2020 de 31 de marzo, que es de ámbito estatal, afecta a determinados arrendamientos de vivienda a consecuencia del COVID-19. Tenemos el Real Decreto Ley 15 del 2020 de 22 de marzo, que afecta a determinados arrendamientos de uso distinto de vivienda también a consecuencia del COVID-19. Y por último analizaremos brevemente el Real Decreto Ley 16 del 2020 de 31 de marzo, que es de ámbito estatal y regula medidas de agilización a la justicia, que lo que veremos que lo que hace por un lado es no insta ninguna medida de agilización para los procedimientos de recuperación de la posesión de la finca ante ocupaciones ilegales y por otro lado dicta medidas efectistas que no efectivas en cuanto a la tramitación especial de determinados procedimientos con un trato preferente en el plazo de tiempo desde fin de estado de alarma 31 de diciembre de 2020, que todos sabemos en la práctica que no vale para nada. Luego al final haremos una pequeña incidencia. Segundo motivo que decíamos era una inseguridad jurídica. La inestabilidad política existente en nuestro país de un tiempo a esta parte provoca una continua vorágine legislativa que hace que lo que hoy vale, mañana no valga. Si en lo anterior le añadimos la forma de legislar opaca y falta de transparencia, aprovechando disposiciones finales para modificaciones sustanciales de leyes que nada tienen que ver con la ley en la que se basa la disposición final, constatamos una gran inseguridad jurídica, no solo para nosotros como profesionales del derecho, sino fundamentalmente para la ciudadanía, que son los principales perjudicados. Ejemplo de esta gran inseguridad jurídica lo veremos posteriormente con los arrendamientos de uso distinto de vivienda, que al no establecer nada o establecer algo muy mal, lo que va a provocar es una continua vorágine de demandas. Brevemente, el arrendatario de un local de negocio, uso distinto de vivienda, ¿podrá solicitar la suspensión del contrato en base al artículo 26 de la LAU? ¿Podrá o no podrá? Pues si puede hacerlo, pues claro que puede hacerlo, que es una acción. Veremos por qué puede hacerlo. Y no lo puede hacer, y lo podrá hacer porque el Gobierno no decreta una ley que sea clara. Hay que dictar medidas, nos gusten más o nos gusten menos, pero que den seguridad jurídica, que es lo que está faltando de un tiempo a esta parte. Y por último, la lentitud de la justicia. El principal problema de la justicia, lo sabemos todos los abogados, es su lentitud. Problema estructural de siempre, no provocado por el COVID-19 y al que nunca ha habido interés para darle una solución y que ahora se va a agravar a consecuencia de esta grave crisis. No es normal que para recuperar la posesión de una finca en una ocupación ilegal tengamos que estar 2 años de media. Eso no es normal. Una justicia lenta siempre es injusta, y no solo por el retraso en la resolución, sino porque en el caso de las ocupaciones ilegales que estamos tratando, además se agrava con problemas paralelos de desórdenes públicos y de grandes problemas económicos, tanto para arrendadores como para el resto de personas que se configuran en esta situación. Bien, el segundo apartado vamos a ver los tipos de procedimientos que tenemos para instar la recuperación de la posesión de la finca. Son 2 grandes los tipos de procedimientos que hay. El procedimiento verbal, artículo 250.1.1, desahucio de falta de pago con o sin acumulación de las rentas. El mismo 1.1 habla de la aspiración de plazo. El artículo 250.1.2 nos habla del desahucio por precario. El artículo 250.1.7 nos habla del titularidad del derecho real inscrito. El artículo 250.1.4 de la LEC nos habla de la ocupación sin título ni consentimiento y luego en relación a la ejecución hipotecaria nos está tramitado en los artículos 675 y 703 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Bien, la tramitación del procedimiento respectivo es el procedimiento verbal con sus particularidades propias para cada uno de estos tipos de procedimiento en función del motivo del motivo que causa la demanda, está en primera instancia en los artículos 437 a 447 de la LEC. Para la segunda instancia están los artículos 455 siguientes y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los artículos 549 siguientes y concordantes con mención especial a los 703 y 704 de la misma Ley de Enjuiciamiento Civil para la ejecución de esa sentencia o resolución que insta el lanzamiento de la vivienda o de la finca. Tenemos luego el procedimiento ordinario. El procedimiento ordinario, hemos dicho que todas aquellas materias arrendaticias que no sean por materia, repetimos, que no sean por materia del artículo 250.1 y que cuya cuantía sean inferiores o no superen los 6.000 euros, podemos tramitarla por el procedimiento verbal. Cuando supere esa cuantía de los 6.000 euros, tendremos que ir al procedimiento ordinario. Por ejemplo, la petición de una declaración de valor de precio de un local de negocio a consecuencia de COVID, cuya renta mensual pactada, fijada, está en 2.000 euros,
la cuantía del procedimiento es la renta anual, son 24.000 euros, sería procedimiento ordinario. Veremos después, pero en este supuesto no hace referencia a un desahucio de falta de pago, sino al cumplimiento de una determinada obligación derivada del contrato. Pues bien, en ese supuesto, si la cuantía del procedimiento supera los 6.000 euros, procedimiento ordinario, si no, iremos a procedimiento verbal. La tramitación de procedimiento ordinario, la sabemos todas, artículos 399 a 436 de la LEC en primera instancia, y para la segunda instancia y para la ejecución de sentencia, exactamente los mismos artículos que hemos visto para el procedimiento verbal. Repetimos, da igual el procedimiento que sea, tenemos siempre en todos ellos 3 fases. La primera fase es la fase declarativa, es la obtención de la firmeza de la ocupación ilegal de esa finca versus acreditar la ocupación legal. Aquí discutiremos si hay ocupación ilegal o ocupación legal. La sentencia determinará si es o no es ilegal la ocupación. Segundo lugar, fase de ejecución. Cuando tenemos una sentencia firme que dice que esa ocupación es ilegal, tenemos que solicitar la ejecución, que es el lanzamiento. Y esta fase de ejecución acaba inicialmente con la fecha de entrega, de fecha de lanzamiento, día y hora determinado para entregar esa posesión. Pero no se acaba aquí, porque luego nos queda la tercera fase y la fundamental, que es la fase del lanzamiento efectivo versus retrasar el mismo lo máximo posible por parte del ocupante, que es la diligencia de entrega de la posesión. En común a todos los procedimientos, con las salvedades que se pueden realizar en función de las especiales condiciones que pueden tener los arrendatarios, así como las funciones de la Ley 1 del 2013 para el procedimiento de ejecución hipotecaria, que veremos posteriormente, veremos que las fases de ejecución son exactamente las mismas. La única forma de retrasar esa entrega de la posesión la da el artículo 704 de la LEC, solicitar una prórroga de un mes más un mes más, pero luego tenemos una serie de medidas que son alegales, que también se pueden dar y que tenemos que conocer tanto para advertir al propietario como para advertir al ocupante. Como puede ser la existencia de vecinos que, organizados o no, se opongan al lanzamiento, que acudan a última hora, acudir a última hora a los servicios sociales para que éste intente suspender el lanzamiento, estar ese día en casa con menores, lo que puede provocar que se suspenda esa diligencia efectiva de entrega, dejar dentro de la vivienda un animal de compañía, un perro, por ejemplo. Si dejamos un perro en la vivienda, los Mossos d'Esquadra o los cuerpos de seguridad correspondientes no entrarán en la vivienda salvo que vengan los servicios correspondientes. Son medidas alegales que pueden provocar un retraso en esa entrega de la posesión. Retraso del que se beneficia al ocupante y se perjudica al propietario. Pero nosotros, como abogados, tenemos que conocerlos para los dos supuestos. Entramos ahora en los distintos tipos de procedimiento. En primer lugar, el procedimiento verbal de desahucio de falta de pago con o sin acumulación de reclamación de las rentas debidas. El procedimiento es el mismo, únicamente cambian los motivos de oposición. El propietario presenta la demanda solicitando el desahucio por impago de las rentas. Hemos dicho, puede acumular o no dicha reclamación de rentas debidas. Si no acumula, presentará el procedimiento verbal ordinario correspondiente en función de la cuantía. En esta demanda, el propietario puede ofrecer voluntariamente la condonación de todo o parte de la renta deudada al arrendatario, sujeta a la condición de que el demandado desaloje la finca en el plazo que el propietario disponga, plazo que en ningún caso podrá ser inferior a los 15 días desde la notificación de la demanda. Una vez presentada la demanda, se admite por decreto del LAC, por el letrado del Ministerio de Justicia, dicta un decreto que admite la demanda y en ese decreto concede al demandado un plazo de 10 días para que opte entre alguna de estas opciones. En primer lugar, para que desaloje el inmueble y cese de forma voluntaria, ¿sí?, de esa ocupación ilegal. Si lo hace y además se ha solicitado la condonación de la deuda total o parcial, se dictará un auto de allanamiento sin costas dentro de esa voluntariedad por parte del propietario. La segunda opción que tiene, la enervación de la acción de desahucio, siempre que sea posible según establece el artículo 22.4 de la LEC. Hemos de decir que no cabe la posibilidad de enervar la acción de desahucio, que significa, pagando lo que debo, continúo con la duración y la vigencia de ese contrato, si ha habido una demanda previa o si ha habido un requerimiento previo con 30 días de antelación. Pues bien, si cabe la enervación de la acción de desahucio, que tenemos que hacerla constar en la demanda los actores, se le dará traslado al ocupante para arrendatario para que pueda enervar esa acción de desahucio.
Si tiene esa posibilidad y hace una consignación inferior a lo que realmente es el importe de la enervación, nos podemos oponer y se dictará auto teniendo por no enervada la acción de desahucio. Si no se enerva la acción de desahucio, siempre hay costas para el ocupante. Y en tercer lugar, que se oponga a la demanda. Ojo, los motivos de oposición son los tasados al pago de la cantidad. Lo hemos dicho anteriormente. Mi opinión, nada impide a que motivadamente, jurídicamente, en hechos concretos, yo pueda decir que mi cliente no paga porque se ha gastado 3.000 euros en base a la reparación de unas humedades, de unas obras necesarias para ocupar la vivienda que el arrendador ha omitido realizar. Que el juez me diga que sí o me diga que no, me da igual, pero es un motivo de oposición fundado jurídicamente y a partir de aquí podemos discutirlo. Gana tiempo nuestro cliente para, en el supuesto de perder, poder pagar luego esa renta, poder ir a servicios sociales. Pero el motivo de oposición nuestro como abogado tiene que ser fundado. Repito, no podemos decir no paga porque no puedo, ¿vale? En el mismo decreto indicará además varias situaciones. Una primera situación, que si no hay oposición, ya dice cuál es la fecha de lanzamiento. Ya está advirtiendo cuál será la fecha de lanzamiento si no se opone a esa demanda y si porque hay un auto declarando la resolución del contrato. Si hay oposición a la demanda, establece una fecha de juicio que es anterior al lanzamiento para continuar aprovechando esa fecha de lanzamiento prevista inicialmente. Además, y solo para el caso de que se trate de vivienda habitual, desahucio de falta de pago, obviamente, de vivienda habitual, se le advierte de la posibilidad de poder notificar la demanda a los servicios sociales. Repetimos, vivienda habitual, notificar esa demanda a servicios sociales, ya que el dar el conocimiento de esta situación a los servicios sociales, previo informe de estos, puede provocar la suspensión del procedimiento durante el plazo de 1 mes si el arrendador es persona física o 3 meses si el arrendador es persona jurídica. Aquí hay un problema en la práctica porque el artículo 150 establece la obligación de que el arrendatario tiene que dar permiso expreso para esa comunicación a los servicios sociales. ¿Y por qué problema en la práctica? Porque si no da ese consentimiento expreso, los juzgados no pueden notificar a servicios sociales la existencia de este procedimiento para esta persona de especial vulnerabilidad. Los juzgados lo que están haciendo es notificar a los servicios sociales los desahucios de faltas de pagos de determinada vivienda, no identificando a la persona si no le han dado el permiso. En la práctica puede ser que esta persona desconozca esta posibilidad o puede ser que conociéndola retrase esa comunicación hasta un momento posterior en mucho al procedimiento que puede ser el día anterior a la entrega de la posesión en el lanzamiento fijado. Con los problemas que hemos visto de retraso en la posesión, esto sería una mala fe, habría una mala fe, pero esa mala fe al propietario le da igual porque el juzgado en estos casos suele suspender la diligencia de entrega de la posesión para otra fecha posterior. Y finalmente tendremos el decreto la sentencia. Ese decreto sentencia cabe recurso de apelación. En desahucio de falta de pago fundamental, solamente se podrá recurrir previa acreditación de pagar todas las rentas que debemos, porque en caso contrario se desestima. Y finalmente, una vez tenemos la sentencia firme, pasamos a procedimiento de ejecución y entrega de posesión que ya hemos analizado anteriormente. Repetimos, y a partir de aquí será igual para todos, motivos de oposición legales, el 704 de la LEC, 1 mes más por causas fundamentadas, y alegales, los problemas vecinales, impedimentos de estar allí ese día con menores, animales, etc. Pero son los procedimientos para el final, tenemos ya la entrega de la posesión efectiva. Bien, otro procedimiento es el juicio verbal de desahucio por expiración de plazo, precario y título inscrito. Artículos 251 primero, apartado segundo y apartado séptimo de la ley. Son 3 procedimientos técnicamente distintos, pero que se tramitan de igual forma. Hacer constar que cuando hablamos del juicio verbal, ¿no? Del procedimiento de desahucio por expiración de plazo de arrendamiento de vivienda habitual, el arrendatario tiene las mismas prerrogativas que en el desahucio de falta de pago, es decir, condonación de la deuda de forma voluntaria y la posibilidad de acudir a servicios sociales. Con estas 2 particularidades, solo para la expiración de plazo de vivienda habitual, el resto de oposiciones son iguales en cada uno de los procedimientos en base al motivo que lo causa. Por ejemplo, fin de plazo. Tendremos que oponernos diciendo que el plazo no se ha extinguido. No me han comunicado el fin del contrato, la duración es ilegal porque no cumple los mínimos establecidos en la LAU, no ha habido una tácita reconducción. Ese es el motivo de oposición. Nos dirán que sí o nos dirán que no. Ese es el motivo de oposición.
Un precario. Un precario no podemos decir que yo quiero seguir sin pagar nada, pues tendré que decir que había un comodato o tendré que decir que había un contrato de arrendamiento verbal. No podré decir que, bueno, que estoy aquí, sí, no pago nada, me han dejado estar, pero yo no me quiero marchar. Eso no es ningún motivo de oposición. En el precario tendremos que oponernos diciendo que hay un título. El título no tiene por qué ser siempre ni arrendamiento ni escrito. Un título puede ser, te dejo la casa a cambio de que me cuides terreno, por ejemplo. Pues ese título, que es el comodato, también podemos oponernos. Perdemos, pero nunca será una oposición manifiestamente temeraria. El título inscrito es igual que el precario, por tanto, los motivos de oposición son los mismos. Decíamos que los analizo en conjunto porque todos ellos tenemos un mismo motivo de oposición, que es el de la inadecuación de procedimiento. Podemos jugar con los diferentes puntos, primero, segundo y séptimo del artículo 251 de la LEC, para oponernos. Bien, este motivo de oposición, que tiene muy pocas posibilidades, nos permite salir del paso. ¿Y por qué? Pocas posibilidades de éxito porque a fecha de hoy nada quita que mañana pueda cambiar el criterio de los tribunales, por tanto esa nunca sería una oposición temeraria. Reiterada jurisprudencia establece que no se da esa inadecuación de procedimiento, ya que el propietario tiene total libertad para escoger entre cualquiera de aquellos procedimientos especiales que le faculta la LEC, habida cuenta de que en todos ellos el ocupante puede acreditar de igual forma que su ocupación se sustenta en un justo título. Justo título que es el verdadero y único motivo de oposición. Aunque nuestro motivo de oposición debe ser, con independencia de lo anterior, intentar acreditar que la relación contractual o extracontractual es excesivamente compleja y que debe tramitarse por un procedimiento ordinario. Difícil está, por todas, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 22 de febrero del 2019, que deja muy clara esta opción jurisprudencial. Voy a leer un par de párrafos de esta sentencia. Comenzando por la alegación relativa a la pretendida inadecuación del juicio de precario, como resulta de numerosas resoluciones en que hemos tenido ocasión de pronunciarnos sobre dicha cuestión, venimos considerando, siguiendo la doctrina jurisprudencial imperante en la materia, que el precario se califica por sus efectos, de modo que, siguiendo una interpretación extensiva, el concepto de precario, como sustantivo que es, no puede entenderse alterado por la LEC 1 del 2020, que alude al supuesto en que existe consentimiento de quien es dueño o usufructuario o tiene derecho a poseer la finca y la cede en precario. Si no hay título previo, no hay precario. Esa sería la inadecuación de procedimiento. Antes bien, debemos entender que la acción podrá ser ejercitada también por quien se encuentra privado de ella y esta es detentada por personas que carecen de título. De este modo, es al titular del inmueble a quien corresponde la elección de la tutela judicial a impetrar del concreto procedimiento a ejercitar de entre los disponibles destinados a la consecución del fin interesado. En suma, el procedimiento elegido por la entidad actora resultó de todo punto adecuado para obtener la tutela pretendida, por lo que en ningún caso podría prosperar la excepción de la adecuación del procedimiento, desde luego tampoco por razones de complejidad. Pero además, decíamos que estas pocas posibilidades es las que nos permite salir airosos, porque aunque nuestros argumentos sean rechazados, en ningún caso podrá ser considerado como oposición temeraria. En este tipo de procedimientos solicitando la recuperación de la finca, una vez tenemos la sentencia, tenemos que pasar a la fase de ejecución y a la fase de lanzamiento. El siguiente procedimiento a tratar, que es el quinto apartado, es el juicio verbal de desahucio por ocupación ilegal del artículo 251.4 de la LEC. Este artículo es una novedad contemplada en la Ley 5 del 2018 de 11 de junio, en la que tuve el honor de participar de forma activa con intervención ante la Comisión de Justicia del Congreso, incluida mediante mi pertenencia a la Comisión Normativa del ICAP Consell de la Abogacía Catalana, presidida por Jesús Sánchez, que es el actual secretario del Colegio de la Abogacía de Barcelona, al que desde aquí también aprovecho para saludar, y que demuestra la importancia de la abogacía en la modificación de las leyes en beneficio de la ciudadanía. Pues bien, en este procedimiento la gran ventaja es que nos permite anticipar en determinados supuestos la entrega efectiva de la posesión. Primero se hace la entrega efectiva de la posesión y posteriormente se determina si esa ocupación era legal o ilegal. Está cambiando el orden. ¿Qué hace esta ley en la práctica? Suplir la falta de adopción de medidas cautelares. No es lo único que está haciendo. Sí que es verdad que no es para todo tipo de procedimientos, sino para unos procedimientos especiales y que a mi modo de ver, ahora iremos analizando los determinados requisitos,
Es muy importante, es un avance muy importante, pero insuficiente, porque hay supuestos que se quedan fuera de este procedimiento y tienen que ir al procedimiento normal, que es el precario. Repetimos, la diferencia. En este procedimiento veremos que primero la desocupación si no hay título y segundo, al cabo de los 2 años tendremos sentencia firme si la ocupación es legal o ilegal. En el procedimiento de precario, hasta que no han pasado los 2 años, no tenemos la fecha de lanzamiento. Bien, este tipo de procedimiento solo es de aplicación para determinados supuestos de ocupación. Repito, no para todos. En primer lugar, la finca objeto de desahucio tiene que ser una vivienda o parte de una vivienda. Por tanto, quedan excluidos los locales, así como las viviendas no terminadas y todo lo que no cumpla con ser vivienda. Aquí tenemos un motivo de oposición. Si es una nave, si es una vivienda que no tiene la célula de habitabilidad, podemos oponernos a este tipo de procedimiento porque no cumple los requisitos para ser vivienda. La legitimación activa. ¿Quién puede instar este tipo de procedimientos? Solo las personas físicas. No se establece ninguna limitación de gran tenedor. Da igual que la persona física tenga 10, 8 o 50 viviendas. Si es persona física, siempre que sea arrendamiento de vivienda, puede instar este procedimiento. También están incluidos como legitimación activa las entidades sin ánimo de lucro y aquellas entidades públicas poseedoras de vivienda social. Solamente el resto de personas jurídicas están excluidas. Constructoras, entidades financieras, etcétera. Aquí es donde yo decía que esta ley es importante pero insuficiente. Hombre, si no queremos ampliar a los bancos porque los bancos son los malos de todo, me parece, bueno, pues puede ser comprensible. Pero aquellas empresas constructoras que tienen las viviendas firmadas en el contrato, pendiente de hacer la firma en escritura pública y entregarle a esa persona para que sea su vivienda habitual, y justo el día antes de la firma es ocupada esta vivienda, en ese momento ya no puede instar esta persona. En este caso yo entiendo que estas constructoras sí que tendrían que estar amparadas. Pero esto sería una modificación de la ley que en este momento no cabe, ¿vale? Pregunta que a veces se me plantea, ¿una comunidad de propietarios puede instar este procedimiento? Yo entiendo que sí, siempre y cuando la vivienda, para ser habitable, pertenezca a la propia comunidad de propietarios. Todos sabemos que hay comunidades de propietarios que tienen viviendas que alquilan como vivienda para poder sufragar los gastos de la comunidad. Pues si esta vivienda de toda la comunidad es ocupada ilegalmente, la comunidad de propietarios, para mí, tiene legitimación activa para instar este procedimiento. Legitimación pasiva. Fundamental modificación, porque no solamente es el anticipo, sino otra modificación fundamental. Se puede presentar contra los ignorados ocupantes. No hace falta identificar quién es la persona que está ocupando esta finca. Y no hace falta acreditar nada más que me han ocupado la finca sin consentimiento y sin conocimiento de forma previa. Porque si yo les he dejado estar, sería precario. No sería este procedimiento. Pero la ventaja, esto ya que queda en el título, por aquí no hay ningún título, pero la ventaja es ignorados ocupantes. Fundamental. Nos ahorramos notificaciones, nos ahorramos un sinfín de problemas para notificar y lo más importante, la ejecución de la sentencia se llevará a cabo contra la persona que esté ocupando en el momento de la ejecución esa finca, con independencia de que sea el que estaba ocupándola antiguamente. Una ventaja añadida. Cuarto lugar, la ocupación de la finca. No puede superar el año de ocupación de la finca. Si yo me encuentro con este supuesto, pero el ocupante está en mi finca de hace más de un año, no podré acudir a este procedimiento, sino que tendré que acudir al procedimiento, al precario, al procedimiento normal. Aquí sí que es importante, hombre, difícil que a una persona física se le pase durante un año, pero sí que es importante tener en cuenta que la inscripción en el padrón es libre, o sea, cualquiera puede inscribirse en el padrón. Hemos visto una última modificación que teniendo los títulos de que estoy habitando una finca me inscriben en el padrón, por ejemplo, pero sí que es importante saber que nosotros hemos de controlar esa vivienda que es nuestra para que no se nos pase el año. Punto. Plazo. Si es cierto que si mi cliente, que es el ocupante, me acredita que lleva 1 año y 2 días allí, yo me voy a oponer a este procedimiento, lo voy a ganar, el propietario tendrá que pagar las costas de ese procedimiento y luego iremos a procedimiento precario. Pero es que para este procedimiento, requisito fundamental, no ocupación por más de 1 año. El procedimiento es muy fácil. La demanda acumulando el incidente de entrega de la posesión. Son 2 procedimientos en uno. ¿Sí? Hemos de acumular el incidente de entrega de la posesión. ¿Es obligatorio el incidente? Hombre, no. Pero es que si no hacemos la acumulación de este incidente, no vale para nada este procedimiento. Ya teníamos el precario. Bien,
En este caso, presentamos la demanda de ocupación ilegal con la entrega de la posesión inmediata. Se admite la demanda y el incidente, y a partir de aquí será trasladado la demanda y del incidente al ocupante ilegal, ignorado ocupante. Y tiene, por un lado, en cuanto al incidente, el plazo de 5 días para aportar un título que justifique su ocupación. Punto. Inicialmente, la LEC no establece la necesidad de abogado del turno de oficio para este trámite del incidente. Por tanto, si me preguntan, ¿es necesario abogado de oficio para acreditar dentro del plazo de 5 días que tengo un título? No. Ahora, si el juzgado entiende que sí, en base a su tutela judicial efectiva y se le va traslado de abogado de oficio al ocupante, pues tendremos que esperar este tiempo en que el Colegio de Abogados designe este abogado de oficio, porque saldrá más fácil o más rápido y más económico dejar pasar este procedimiento que presentar el correspondiente recurso. Pero en ese plazo de 5 días solo es para aportar el título, ¿sí? Hombre, ¿qué sucede en aquellas personas que están ocupando una finca con un título verbal, un precario? ¿Puede acreditar ese precario? ¿Puede acreditarlo? Pues si puede acreditarlo, pues podrá acreditarlo. ¿Cómo lo hace? Ahí estamos. Un comodato, ¿podrá acreditar que me han dejado la vivienda en base a algo? Hombre, pues aquí tenemos un montón de documentación, podemos tener los recibos que le están pagando los suministros, podemos tener las declaraciones de los vecinos, podemos tener el certificado de empadronamiento, podemos tener las domiciliaciones de hace 3, 4, 5, 6 meses o 8 meses de la tele, de la televisión, de Movistar, de lo que sea, y todo esto. Hombre, dentro de esos 5 días, ¿cómo lo podemos hacer? A mí la única forma que se me ocurre es un acta notarial de manifestaciones. Y que ese acta notarial de manifestaciones supla lo que sería el contrato de arrendamiento. Pero sería un título no para que la ocupación sea ilegal o no, sino para acreditar que mi ocupación se basa en un título previo. Porque este procedimiento es para demandas sin título previo de esa ocupación. Vale, una vez tenemos ya determinado el lanzamiento, si no hay ningún título, lanzamiento, 5 días, y tenemos la ejecución ya de ese lanzamiento. Esos 5 días son 5 días teóricos, tardaremos lo que tardemos, y tenemos los mismos motivos de oposición para la ejecución que tenemos en cualquier tipo de procedimiento. Paralelamente a esto sigue la demanda del procedimiento principal. En este caso, como no hay título previo, en el 99% de los casos la sentencia será confirmando en la ocupación ilegal y, por tanto, ya hemos anticipado el lanzamiento y la entrega efectiva de la posesión. En el supuesto de que le dieran la razón al ocupante porque esa ocupación fuera legal o hubiera un título previo, en supuesto el propietario tendría que indemnizar al ocupante por esa utilización fraudulenta de ese tipo de procedimiento. Repetimos, lo que estamos haciendo es anticipar la entrega de la posesión en base a la falta de título, que sería esa justa causa, ese riesgo in mora de las medidas cautelares. Esta es la principal diferencia y es muy importante tener en cuenta este tipo de procedimientos, siempre con estos requisitos y saber los motivos de oposición para poder oponernos, porque a pesar de que la ocupación sea ilegal, podemos ganar el procedimiento con las costas. El séptimo apartado hace referencia a la ejecución hipotecaria. El artículo 675 de la LEC establece que todo adquiriente de una finca en subasta judicial solicitará al juzgado la entrega de la posesión del inmueble. El plazo para solicitar la posesión es 1 año, desde que el adquiriente adquiere este bien. 1 año. A partir de, si ha transcurrido más de 1 año, tendremos que ir al procedimiento ordinario. Estos se pueden oponer alegando que existe un título para permanecer en la vivienda. Sobre el fondo del asunto, contrato de alquiler. Título que le permite estar en la vivienda. No decir que no ha podido pagar porque eso es por lo cual se ha ejecutado la vivienda. Si se opone porque hay ese título, habrá una vista y en esta vista se determinará si existe o no existe esta ocupación ilegal. En cuanto al lanzamiento, lo mismo que hemos dicho antes. Tenemos un mes, en base al artículo 704, sin perjuicio de lo que analizaremos posteriormente con estas leyes 1 del 2013 y las leyes de aquí de Cataluña. El séptimo apartado hace referencia al juicio ordinario. Repetimos, procedimiento ordinario se utilizará para aquellas causas de resolución de contrato fuera que por materia sean incumplimiento contractual más allá de la falta de pago. En este supuesto tenemos que ir al procedimiento ordinario siempre que la cuantía del procedimiento exceda los 6.000 euros. Si no excede los 6.000 euros, también podremos ir al procedimiento verbal. Por otro lado, y para solucionar un problema social que se plantea en aquellos supuestos en que una finca, normalmente viviendas, son propiedad de una persona jurídica, normalmente entidades financieras o constructoras en concurso,
que está siendo ocupada por determinadas personas que alteran la convivencia social, malos tratos, daños, ruidos, amenazas, coacciones, actividades ilícitas, sin que la propiedad actúe por dejadez o porque está desaparecida, para el desalojo de esa vivienda, ¿sí?, podemos instar la comunidad de propietarios el procedimiento ordinario que establece el artículo 249.1.8 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El artículo 7.2 de la Ley de la Propiedad Horizontal prescribe la prohibición al propietario, inquilino, ocupante de desarrollar en la vivienda o local actividades prohibidas en los estatutos, contrarias que resulten a la ley, que resulten dañosas para la finca, actividades que contravengan disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. Este procedimiento lo puede instar tanto el propietario como la comunidad de propietarios. Si yo como comunidad quiero instar este procedimiento, no lo insto para recuperar la posesión de la finca porque la finca no es mía, sino que lo insto para obtener el desalojo de estos ocupantes ilegales de esta finca. Y para ello he de cumplir con 3 requisitos. Primer requisito, acreditar que he notificado al propietario de esta situación y que le exijo que actúe en contra de los ocupantes ilegales y que a pesar de ese requerimiento no ha hecho nada. Segundo, requerir a los ocupantes ilegales que cesen de esas actividades ilegales, el daño que me están ocasionando y que voy a interponer una demanda judicial para instar su desalojo. Y en tercer lugar, una Junta General que acuerde la interposición de esta demanda. Esta demanda se tramitará por el procedimiento ordinario, podemos solicitar también medidas cautelares y podemos acumular a la misma demanda, además del desalojo, la indemnización de daños y perjuicios contra estos ocupantes ilegales. Hemos visto ya todo lo que son los procedimientos. Vamos ahora a tratar brevemente estas leyes que hemos dicho de referencia. La primera ley era la Ley 1 del 2013 de 14 de abril. El artículo 1 de esta ley, que ha sido modificado por el Real Decreto Ley 6 del 2020 de 10 de marzo, publicado también en el BOE de 11 de marzo, establece que, establece una medida de protección para los ocupantes de ejecución hipotecaria siempre que sea vivienda habitual. Todas aquellas personas físicas que se vean privadas de la posesión de su vivienda habitual, no otras viviendas, solo vivienda habitual, en un procedimiento de ejecución hipotecaria, con independencia de quién sea el adjudicatario. Da igual que el que se adjudique la vivienda sea gran tenedor o no sea gran tenedor. Da igual que sea persona física o persona jurídica. Da igual. Todas estas personas, siempre que acrediten ser personas de especial vulnerabilidad, artículo 2 de la Ley 1 del 2013, aquí tendremos que buscar los motivos de oposición, que no están dentro de estos requisitos para ser consideradas personas de especial vulnerabilidad, les establece una ventaja, un beneficio. ¿Cuál es esa ventaja o beneficio? Que no podrán ser lanzadas de la vivienda hasta que haya transcurrido 11 años de la entrada en vigor de esta ley. La Ley 1 del 2013 entró en vigor el 15 de mayo del 2013, por tanto, no podrán ser lanzadas hasta el día 15 de mayo del 2024. Repito, ejecución hipotecaria, vivienda habitual, personas de especial vulnerabilidad. Yo no podré oponerme a que la ocupación sea ilegal. Obviamente no podré oponerme porque han sido ejecutados de esta ejecución hipotecaria. Pero sí que podré oponerme a que la fecha del lanzamiento sea anterior al día 15 de mayo del 2024. Esta es mi oposición. Esta es mi defensa a este justiciable, a esta persona. No la otra. Esto sería la oposición temeraria si me opongo por cualquier motivo al pleito principal. Bien. Es importante, hemos dicho, no diferencia quién es el titular, le da igual que sea persona física o persona jurídica, porque entiende que como se ha quedado la finca en una subasta, es un especulador y tiene más derechos sobre él aquella persona que no ha podido pagar esa hipoteca. Bueno, pues es esa especial protección al ocupante. Vamos a las leyes 24 del 2015, 4 del 2016, con el Real Decreto Ley 19 del 2019, que son normas de ámbito catalán, de ámbito de la comunidad autónoma solamente para Cataluña. Bien, estas leyes no se limitan a fijar medidas para retrasar la entrega de la posesión, como hace la Ley 1 del 2013, sino que establece requisitos de procedibilidad del procedimiento. Así, establece que todas aquellas personas físicas que se puedan ver privadas de la posesión de su vivienda habitual, no otras viviendas, igual que la Ley 1 del 2013, pero en procedimientos de ejecución hipotecaria y también de desahucios de falta de pago, por tanto, amplía a otro procedimiento, establece que cuando el propietario de esa finca sea una persona jurídica
gran tenedor, ¿sí? O esa persona jurídica haya adquirido la finca en subasta posteriormente al 30 de abril del año 2008, en estos dos requisitos, por tanto, vivienda habitual, persona de especial vulnerabilidad según los requisitos que marcan estas leyes, no la Ley 1 del 2013, a diferencia de la Ley 1 del 2013, tanto para ejecución hipotecaria como para desahucios por falta de pago, a diferencia de la Ley 1 del 2013, no solamente no es para todo tipo de propietario, sino solamente para las personas jurídicas o que sean grandes tenedores, que son que tengan más de 10 viviendas, los requisitos que establece la ley, que sí que establece que cuando hablamos del gran tenedor en el COVID establece que tenga 1.500 metros cuadrados de superficie, en esta ley establece 1.250 metros cuadrados. Son diferencias porque son referencias a gran tenedor en esta ley. Bien, ¿cuál es la ventaja de esta ley? Esta ley no se limita a prorrogar la entrega, sino que dice que en estos supuestos, previo a la ejecución hipotecaria o previo a la interposición de la demanda, es obligatorio que el propietario haya intentado, haya ofrecido al ocupante un alquiler social que cumpla con los requisitos que marcan estas leyes. Y solo si ese alquiler social es rechazado por el ocupante, se podrá instar esta demanda. Estamos hablando de un requisito de procedibilidad. ¿Es aplicable esta ley? No. Y no es aplicable porque así lo han dicho las diferentes audiencias provinciales de Cataluña. Sin perjuicio de que el ocupante pueda instar contra el propietario una demanda por daños y perjuicios por incumplimiento de unas obligaciones administrativas. Por todas, voy a leer el acuerdo que establece la Audiencia Provincial de Girona, que establece lo siguiente. Y dice: el posicionamiento sobre si hace falta considerar o no como requisito de procedibilidad para admitir o no una demanda de ejecución hipotecaria o una determinada demanda de desahucio en el hecho de que no se haya ofrecido el alquiler social, en los supuestos previstos en el artículo 5.2 de la Ley 24 del 2015, es a juicio unánime de la Junta de Magistrados de las secciones de civiles de Girona negativo. Y consideramos, por las siguientes razones, que no estamos enfrente de un requisito procesal de procedibilidad, porque no hay ninguna norma ni sustantiva ni procesal que determine que si no se hace la oferta de alquiler social, el efecto jurídico sea el de la no admisión de la demanda. Por tanto, estas leyes en la práctica devengan que no tengan ninguna eficacia, porque si no nos van a admitir el motivo de oposición, la falta de alquiler social, nos quedamos sin ningún tipo de aplicación, porque aquí no se establece, a diferencia de la Ley 1 del 2013, la entrega hasta 10 o 11 años. Aquí es o me admite la oposición o no me la admite, no te la van a admitir. ¿Significa este criterio unánime de Girona y el resto de audiencias provinciales que como abogados no podemos oponernos en Cataluña, en base a estas leyes? Yo entiendo que no. Claro que me puedo oponer en base a estas leyes en este tipo de procedimientos, porque por mucho que me digan que no, es una ley que me está dando una oposición jurídica y en ningún caso, bajo mi punto de vista, se puede considerar oposición temeraria. Cuestión distinta es que me desestimen la oposición, con expresa posición en costas. No pasa nada, es el riesgo que corremos, pero también corremos el riesgo de que los jueces cambien de opinión, como estamos viendo que cambian de opinión continuamente en determinados supuestos. Bien. Luego pasamos ahora a los 3 reales decretos ley que se han dictado a consecuencia del COVID-19. El primer real decreto ley es el 11 del 2020 de 31 de marzo. Hace referencia a medidas solo para arrendamiento de vivienda, por tanto solo a los sujetos a la LAU, que estén vigentes a fecha de 14 de marzo del 2020 y cuyos arrendatarios cumplan los requisitos establecidos en el artículo 5 en cuanto a ser personas de especial vulnerabilidad. Por tanto, arrendamientos de vivienda, personas de especial vulnerabilidad, según el artículo 5 de este Real Decreto, podrán instar a determinadas medidas que se les están estableciendo. Estas que cumplen con estos requisitos los tiene que acreditar el arrendatario, ya sea ante el tribunal o sea ante el arrendador. ¿Qué medidas se fijan? 5. La primera medida que establece es de orden procesal y afecta a que todo procedimiento de desahucio de falta de pago de la renta de vivienda habitual que esté en trámite a fecha de decretarse el estado de alarma, 14 de marzo del 2020, dando igual quién sea el arrendador, aquí no diferencia que sea gran tenedor o no gran tenedor, da igual quién sea el arrendador, una persona física que tiene una vivienda para pagar la residencia donde está viviendo, pues también estaría afectado por esta prórroga. Bien, pues en este supuesto se establece que una vez se levante la suspensión de los plazos y términos procesales por la finalización del estado de alarma, parece ser que será a partir del 4 de junio,
parece ser que será a partir de esta fecha, pues bien, en estos procedimientos se establece una suspensión por el plazo de 6 meses más, un plazo máximo de 6 meses más para que se continúe con este procedimiento. Mucho cuidado. Hay una inseguridad jurídica y una mala redacción. No se está suspendiendo la tramitación solamente de la entrega de la posesión, se está suspendiendo todo el procedimiento, porque nos dice que si cuando ha entrado en vigor el estado de alarma 14 de marzo, el arrendatario aún no ha contestado dentro del plazo de los 10 días para enervar la acción, para oponerse a la demanda, en este supuesto, ese plazo quedará en suspenso hasta 4 de junio, 6 meses más. Y a partir de aquí tendremos los 10 días para enervar la acción de desahucio o para oponernos a esa demanda. Y luego será cuando el juez dictará la fecha del lanzamiento. Es una verdadera aberración, porque estamos posponiendo procedimientos de desahucio de falta de pago. Cuidado, porque estamos en el procedimiento de desahucio de falta de pago. No estamos en otro tipo de procedimientos. Falta de pago, estamos posponiendo la celebración de juicio a menos, a 8, 9 o 10 meses vista a partir del 4 de junio. Totalmente injusto para el arrendador. Y más teniendo en cuenta que no diferencia ningún tipo de arrendador y que no establece ninguna medida de garantía. Pero es que además, este plazo de 6 meses es excesivo, ¿vale? Pero es que además, para mayor medida, el arrendador no se le va ninguna medida, pero sí que se le dice que si el arrendador cumple con los requisitos establecidos en el artículo 5 para ser también considerados de especial vulnerabilidad, o sea, si yo tengo mi finca para poder pagar mi residencia, también estaré vulnerable dentro de esta, igual que el arrendador, pues bien, podré comunicarlo al juzgado y el juzgado podrá decretar que la suspensión en lugar de 6 meses sean de 1, 2, 3 o 4 o 5. Pero, señores, ¿en qué cabeza coge? A igualdad de condiciones, a igualdad de personas vulnerables, ¿le estamos dando una prórroga al que no paga el alquiler en perjuicio del arrendador que tiene ese dinero para poder pagar su residencia? No tiene ningún sentido. Pero es lo que tenemos y es lo que tenemos que saber tanto para decírselo al arrendador como para decírselo al arrendatario o ocupante, según quien sea nuestro cliente. La segunda medida que establece es una moratoria o una condonación parcial que siempre que, aquí sí que se obliga al gran tenedor, ¿eh? Aquí solamente es para aquellos arrendadores que sean grandes tenedores, aquí sí que entramos en empresas públicas o privadas que sean de vivienda, así como personas físicas o jurídicas que tengan más de 10 bienes inmuebles, no se cuentan las garajes ni trasteros y que tengan una superficie de más de 1.500 metros. Pues bien, en este caso, esta persona estará obligada a asumir, o bien a criterio no del arrendatario, sino del arrendador, una reducción del 50% durante la duración del estado de alarma, con un máximo de 4 meses, o a posponer el pago de un plazo máximo de 4 mensualidades a la finalización del estado de alarma, ¿sí?, que se pagará posteriormente en un plazo máximo de 3 años sin ningún tipo de interés, siempre que dentro de ese plazo máximo el contrato de arrendamiento esté vigente. Vale. Un momentito. La tercera medida que establece este Real Decreto es la prórroga de todos aquellos contratos de arrendamiento de vivienda que venzan entre el estado de alarma y los 2 meses después de la finalización del estado de alarma. Contamos que finaliza el 4 de junio. Por tanto, cualquier contrato de arrendamiento de vivienda que haya finalizado entre el 14 de marzo del 2020 y el 4 de agosto del 2020 se prorrogará por un plazo máximo de 6 meses desde la finalización del contrato. Contrato que finaliza el 3 de junio, pues 6 meses más desde el 3 de junio. El 20 de abril, 6 meses más desde el 20 de abril. Esto es lo que está estableciendo esta moratoria. Moratoria que no afecta a nada procesal, pero sí que afecta a la interposición de demandas por expiración de plazo contractual, porque el plazo se ha prorrogado automáticamente, por tanto no podemos presentar la demanda hasta que se haya conseguido esta prórroga. Una cuarta medida curiosa es que se establecen las mismas medidas para los arrendamientos de viviendas de militares que están excluidas del artículo 5 de la LAU y que aquí también se les da estas mismas prerrogativas, que sobre todo hace referencia a los plazos en cuanto a la suspensión del procedimiento. Finalmente, nos quedan todavía 2 más. El Real Decreto Ley 15 del 2020 que hace referencia a arrendamiento de uso distinto de vivienda. ¿A quién afecta esta medida? Solamente afecta a los arrendatarios que estén sujetos como persona que se consideren bien autónomos o bien pymes. Por tanto, tenemos que ir a los requisitos que nos establecen en los artículos, que en cuanto a los autónomos es necesario que haya visto cerrada su actividad
o haya cesado o haya reducida su facturación en un 75%, y a las pymes se les establece lo que establece en el artículo 1, que ha de cumplir en el artículo de la Ley de Impuestos sobre Sociedades, que ha de cumplir dos de los tres requisitos siguientes: no superar los 4 millones de euros en su activo, o bien un importe neto de cifra anual de negocios que no supere los 8 millones de euros y que no superen una media de 50 trabajadores. Pues bien, estos arrendatarios que no puedan pagar los alquileres a consecuencia del COVID podrán solicitar una demora de 4 mensualidades siempre que las personas sean arrendadores grandes tenedores. El resto de arrendadores no están obligados a ningún tipo de medida. Esto en la práctica y nada es lo mismo. ¿Por qué en la práctica y nada es lo mismo? Primero, los arrendadores que no sean personas grandes tenedores no están obligados a asumir este tipo de moratoria. Esta moratoria es una moratoria en el pago de alquiler, no contempla ni la suspensión del contrato, no contempla una reducción en el contrato de arrendamiento, por tanto, nada impide que los arrendatarios puedan solicitar a los tribunales de justicia la aplicación de distintas medidas, fundamentalmente dos: la que establece la cláusula rebus sic stantibus, que ante supuestos extraordinarios no previstos en el contrato, las partes pueden adecuar determinadas obligaciones del contrato a la realidad actual, o la aplicación analógica del artículo 26 de la LAU, que establece la suspensión del contrato durante la imposibilidad de ocupar la vivienda por causas no imputables al arrendatario. En este caso sería la aplicación exactamente igual. Yo entiendo que en grandes tenedores esta demanda no podría prosperar porque la ley establece una posibilidad, pero sí que es cierto que podemos solicitar a los tribunales la regulación de esta moratoria. Y con esto entramos dentro del Real Decreto Ley 17 del 2020 de 28 de abril. Este Real Decreto Ley prevé unas medidas de agilización procesales de la justicia. Bien, en primer lugar, a nivel de abogacía también tengo que decir que este artículo está derogando de facto el artículo 183 de la Ley Orgánica de Poder Judicial, que establece la inhabilitación del mes de agosto. Por lo tanto, para mí tiene un motivo de inconstitucionalidad. Pero dejando esto de lado, en cuanto a las medidas de agilización de la justicia que establece para los procedimientos de recuperación de la posesión de la finca, no establece ninguna. Sí que es cierto que en su artículo 7 establece que todos aquellos procedimientos que hagan referencia a la moratoria en favor de los arrendatarios establecidas en los reales decretos tendrán un tratamiento preferente en los procedimientos a instar después de la entrada de que se levante el estado de alarma, 4 de junio, hasta 31 de marzo del 2020. En el mejor de los casos será vestir un santo para desvestir otro santo. ¿Por qué? Porque los juicios van a estar colapsados, los tribunales van a estar colapsados. No tendremos mecanismos válidos. ¿Qué tendría que hacer este Real Decreto? Dictar medidas de protección. ¿Y cómo se protege la agilización de la justicia? Nuevos juzgados, más funcionarios, juez de transcripción. No podemos crear un juzgado nuevo, no pasa nada. Creamos un juzgado paralelo, un juez adscrito territorialmente para que solucione problemas, con más funcionarios, porque si no se hace esto, no se va a conseguir nada. Si a mí me señalan un procedimiento preferente, es que otro no va a estar señalado. No ganamos nada para la ciudadanía. Además, de cara a los arrendadores, decirles que hay una grave inseguridad jurídica, porque los arrendatarios podrán solicitar de forma previa a que le interpongan la demanda de desahucio de pago cuál es la fijación de la renta. Ejemplo práctico, sé que voy un poquitín fuera de tiempo, pero voy a intentar explicar rápido el tema, ¿no? Por un lado, yo no puedo pagar mi local. Si no pago el local y el arrendador es una persona física que no está obligado a aceptar ningún pacto, me presentará una demanda por falta de pago. Yo podré presentar una demanda de forma previa en base al artículo 7 de este Real Decreto Ley diciendo que se tiene que aplicar en mi contrato la cláusula rebus sic stantibus de conformidad a lo que establece la jurisprudencia y que el alquiler en lugar de ser 1.000 sean 500 o que se suspenda durante la tramitación del estado de alarma. Hasta que no se resuelva cuál es la cuantía que tengo que pagar, el procedimiento de desahucio de falta de pago no se podrá instar porque hay una prejudicialidad civil. Y si me presentan la demanda de desahucio de falta de pago, el motivo de oposición es este, hasta que no se resuelva si realmente procedo a la suspensión del contrato durante el estado de alarma o si he de pagar 1.000 o 500, no se podrá decretar desahucios de falta de pago de uso distinto local, de uso distinto a vivienda. Por tanto, estamos dando la posibilidad en defensa de los arrendatarios. Aquí sí que tienen defensa los arrendatarios para defender sus derechos, igual que lo tienen los arrendadores, pero no estamos agilizando nada. Pensamos que si el procedimiento a seguir es el procedimiento ordinario,
porque la cuantía del alquiler mensual supera los 500 euros mensuales, que ya nos iríamos a más de 6.000 euros, tendremos sentencia fijando la cuantía a pagar en concepto de alquiler al cabo de un par de años. Y a partir de aquí se podrá instar la demanda de desahucio de falta de pago. Supongo que harán alguna medida para agilizar y dejar sin efecto este despropósito. Pero esto es lo que tenemos a fecha de hoy. Y ya para acabar, hablar de lo que se entiende por una oposición manifiestamente temeraria, incidencia que tiene esto en materia de costas, con especial referencia a la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Bien, cuando un ocupante que recibe una demanda de desahucio, sea por la causa que sea, se convierte en nuestro cliente, sea privado o por designa del turno de oficio, como tal tiene derecho a ser defendido. Esta defensa debemos hacerla en base a razonamientos jurídicos, que para eso somos abogados y abogadas, lo repito, contando con el apoyo de determinados hechos fácticos, que nos permitan establecer argumentos en la oposición de cada una de las fases de los procedimientos para la recuperación de la posesión de la finca. Oposición a la demanda, oposición a la ejecución y oposición finalmente al lanzamiento. Hemos visto las diferencias que hay entre los distintos tipos de oposición, las distintas fases. Tenemos que estar ahí que somos abogados. En función de nuestra oposición, tendremos una u otra resolución. Si nos dan la razón, perfecto, pero si no nos la dan, nuestro cliente, además de perder el procedimiento, tendrá que pagar las costas judiciales. Si nuestro cliente es de turno de oficio, esta condena en costas, en principio, no la abonará, salvo que venga a mejor fortuna. Un supuesto. Pero hay otro supuesto, que es que la propia resolución del juzgado deje sin efecto el derecho de justicia gratuita, por entender que los motivos de oposición, vale igual esto para los motivos de oposición que para la interposición de demandas temerarias, da igual el actor o el demandado, ¿vale? Pues cuando se constituye ese motivo de oposición como una actitud temeraria y dilatoria, contraria a la buena fe y abuso de derecho, que se acaba constituyendo como una oposición ejercitada con evidente abuso de derecho, temeridad y mala fe, en este supuesto, el artículo 19.2 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita del año 96, que no es reciente, establece que en estos supuestos se resolverá el derecho de justicia gratuita, con lo cual el cliente del turno de oficio, por mucho que tenga ese derecho, se verá obligado a pagar esas costas judiciales con su dinero, tenga o no tenga dinero, porque se le embargará lo que se le pueda embargar, pero no podrá decir, tengo el beneficio y no pago las costas. No, pagarás las costas porque ese beneficio te ha sido resuelto. Claro, ¿qué entiendo yo por una posición manifiestamente temeraria? Ya lo he explicado mucho a lo largo de la exposición, pero para mí solamente es temeraria aquella que carece de todo fundamento fáctico jurídico y que por ese motivo a lo largo de la conferencia hemos ido explicando los diferentes motivos de oposición y las diferentes fases. Hemos de saber oponernos cuando tenemos que oponernos. Ahora bien, normalmente nos hemos encontrado que los tribunales no establecen en sus resoluciones que este motivo de desestimación. ¿Y por qué no lo hacen? Porque está castigando al abogado. Porque el que hace la oposición es el abogado, no el cliente. Ya sabemos todos que si el juicio lo ganas es porque tiene razón el cliente y si no es porque tú eres muy malo. Pero el que elige los motivos de oposición siempre es el abogado. Y en este caso implica, a mi juicio, que el abogado pueda verse obligado a pagar estas costas judiciales por mala praxis profesional. Hay muchísimas sentencias, voy a limitarme a leer el párrafo de la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 14 de junio del 2019, que dice en su párrafo octavo, analizando los motivos de oposición, en realidad constituye una actitud temeraria y dilatoria, contraria a la buena fe, con evidente mala fe, abuso de derecho, para mantenerse en la vivienda sin causa alguna y sin ningún título que ampare esa ocupación, ni antes ni después. Hacía referencia a un procedimiento de precario. El problema con el que nos encontramos, y lo estamos empezando a encontrar actualmente, es que hay determinados juzgados de primera instancia que quieren aplicar también esta oposición temeraria en determinados supuestos. En supuestos como estos, sea el cliente de oficio o de pago, ¿sí?, en los que un tribunal nos acusa, seremos nosotros los que tendremos que demostrar que o bien no ha habido una oposición temeraria o si no, igual tenemos que hacer algo más sencillo. Cuando viene un cliente a mi despacho y los motivos de oposición son totalmente infundados, yo tengo que advertirle de que no tiene razón, de que lo va a perder, porque jurídicamente no existe ningún argumento. A partir de aquí yo tengo dos opciones, renunciar al cliente o seguir con él. Si yo renuncio al cliente en el ámbito privado no tengo ningún problema, perderé de cobrar, pero perderé de problemas. ¿Sí? Si es de turno de oficio, yo no puedo renunciar a este cliente. ¿Qué tengo que hacer? Pedir una insostenibilidad. ¿Sí?
para la insostenibilidad de la acción, he de presentar un escrito ante la Comisión Provincial de Justicia Gratuita, que es la que resolverá esa insostenibilidad. Finalmente, dos cuestiones. Si es insostenible o no, lo dice la Comisión Provincial. Por tanto, si me dicen que yo estoy obligado a instar esta oposición en base a la tutela judicial efectiva, estoy obligado a instarla. Y si la resolución dice que la oposición es evidentemente temeraria, evidentemente de mala fe, en ese supuesto yo tengo esta insostenibilidad que me la han denegado y yo no habré actuado de forma irresponsable. Y en todo caso, hacerle firmar al cliente, si es un cliente privado, estos supuestos para evitar que luego te interpongan demandas en tu contra. Resumidas cuentas, la oposición temeraria supone un riesgo para el cliente de pagar unas costas, obviamente sea de oficio o sea de pago hay que advertírselo, pero en el ámbito de turno de oficio esta advertencia supone un exceso superior porque muchas veces los clientes, o en todas las ocasiones los clientes se piensan que aunque pierdan con costas no tendrán que pagar estas costas. Por todo esto, y para concluir, lo fundamental, advertir al cliente de las opciones, hacerle firmar un documento con los riesgos y si es del turno de oficio, advertir de esos riesgos a la comisión para al menos cubrir nuestras espaldas y que luego nadie nos pueda decir que nuestra oposición ha sido temeraria. Espero que os sea de ayuda todo lo que he explicado y a vuestra disposición para cualquier otra cosa.